En busca de esperanza. El mayor rescate de todos los tiempos. En la lectura, el licenciado Alejandro Venegas. Capítulo 5. El Código. Los 10 mandamientos. Se promulga la ley de Dios en el monte Sinaí. Después que el Señor diera esas evidencias de su poder, les dijo quién era. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, el mismo Dios, que manifestó su poder entre los egipcios, dio su ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo, capítulo 20, versículos 3 al 17. Los 2 primeros mandamientos pronunciados por Jehová atacan la idolatría, porque ésta, al ser practicada, induce al hombre a sumirse muchísimo en el pecado y la rebeldía, y con el tiempo resultaría en la ofrenda de sacrificios humanos. Dios quería proteger a su pueblo para que ni se acerquen a tales abominaciones. Los 4 primeros mandamientos se dieron para mostrar al hombre cuáles son sus deberes hacia el Altísimo. El 4º es el eslabón que une al gran Dios con el hombre. El sábado fue dado especialmente en beneficio del hombre y para honra de Dios. Los 6 últimos preceptos señalan el deber del hombre hacia sus semejantes. El sábado debía ser una señal entre Dios y su pueblo para siempre. De esta manera se manifestaría la señal. Todos los que guardaran el sábado pondrían de manifiesto, mediante esa observancia, que eran adoradores del Dios viviente, creador de los cielos y la tierra. El sábado sería una señal entre Dios y su pueblo, mientras hubiera gente sobre la tierra que lo sirviese. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés: «Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos». Moisés respondió al pueblo: «No temáis, porque Dios vino para probaros, para que su temor esté entre vosotros y no pequéis». Y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Jehová dijo a Moisés: «Así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto
que os he hablado desde el cielo, la majestuosa presencia de Dios en el Sinaí y las conmociones que produjo en la tierra, los terribles truenos y relámpagos que acompañaron la manifestación de Dios, impresionaron la mente de la gente con un temor y una reverencia tales por su sagrada majestad que instintivamente retrocedieron delante de la subyugadora presencia del Altísimo, no fuera que no pudieran soportar su terrible gloria. El peligro de la idolatría. Una vez más, Dios quiso guardar a los israelitas de la idolatría. Les dijo: no os hagáis dioses de plata, ni dioses de oro, para ponerlos junto a mí. Éxodo, capítulo 20, versículos 18 al 23. Estaban en peligro de imitar el ejemplo de los egipcios, hacer imágenes que representaran a Dios. Dios quería que su pueblo entendiera que solo Él debía ser objeto de adoración y que cuando vencieran a las naciones idólatras que los rodearan, no debían conservar ni una sola de sus imágenes de su culto, sino que debían destruirlas completamente. Muchas de esas deidades paganas eran muy costosas y artificialmente confeccionadas como para tentar a los que habían presenciado el culto idólatra tan común en Egipto, para que consideraran esos objetos inanimados con cierto agrado de reverencia. El Señor quería que su pueblo supiera que a causa de la idolatría de esas naciones, la cual los había inducido a practicar toda clase de impiedad, Él usaría a los israelitas como su instrumento para castigarlos y destruir sus dioses. Después que Moisés recibió los juicios de Dios y los escribió para el pueblo, junto con las promesas que cumplirían si obedecían, el Señor les dijo: sube ante Jehová junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Pero solo Moisés se acercó a Jehová. Que ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Éxodo, capítulo 24, versículos 1 al 3. Moisés no escribió los mandamientos, sino los juicios que Dios le intimase a observar y las promesas que se cumplirían con la condición de que lo obedecieran. Se las leyó al pueblo y éste se comprometió a obedecer todas las palabras que el Señor había dicho. Moisés escribió entonces en el libro la solemne promesa de ellos y ofreció sacrificios al Altísimo en favor del pueblo. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Éxodo, capítulo 24, versículos 7 y 8. El pueblo repitió su solemne promesa al Señor de que haría todo lo que Él había dicho y de que serían obedientes. La eterna ley de Dios. La ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Los ángeles estaban gobernados por ella. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno de Dios. Después que Adán y Eva fueran creados, el Altísimo les dio a conocer su ley. No fue escrita entonces, pero Jehová la repitió en presencia de ellos. El día de reposo del cuarto mandamiento fue instituido en el Edén. Después de haber hecho el mundo y haber creado al hombre sobre la tierra, hizo el sábado para el hombre. Después del pecado y la caída de Adán, nada se eliminó de la ley de Dios. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y eran de tal naturaleza que se adecuaban a las condiciones de los seres santos. Después de la caída, no se cambiaron los principios de esos preceptos,
sino que se añadieron algunos, tomando en cuenta la condición caída del hombre. Dios estableció un sistema que requería el sacrificio de animales para mantener constantemente frente al hombre caído lo que la serpiente logró que Eva no creyera, que la paga de la desobediencia es muerte. La transgresión de la ley de Dios hizo necesaria la muerte de Cristo como sacrificio para que de esa manera fuese posible que el hombre se liberara de ese castigo y al mismo tiempo se preservara el honor de la ley de Dios. El sistema de sacrificios debía enseñar humildad al hombre en vista de su condición caída y debía conducirlo al arrepentimiento y a confiar solo en Dios para el perdón de sus pasadas transgresiones a su ley por medio del prometido Redentor. Si la ley de Dios no hubiera sido traspasada, nunca habría habido muerte, ni habría habido necesidad de preceptos adicionales para adaptarlos a la condición caída del hombre. Adán enseñó la ley de Dios a sus descendientes y fue transmitida por los fieles a través de las generaciones sucesivas. La constante transgresión de la ley de Dios requirió el derramamiento de un diluvio sobre la tierra. La ley fue preservada por Noé y su familia, quienes, por obrar bien, fueron salvados en el arca mediante un milagro de Dios. Noé enseñó los mandamientos a sus descendientes. El Señor preservó a un pueblo propio a partir de Adán, en cuyo corazón estaba su ley. Dice que Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis capítulo 26, versículo 5. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis capítulo 17, versículos 1, 2 y 7. Después requirió que Abraham y su descendencia se circuncidaran, lo que era un círculo cortado en la carne, como señal de que Dios los había cortado y separado de todas las naciones, para que constituyeran su tesoro especial. Mediante esa señal se comprometían solemnemente a no contraer matrimonio con personas provenientes de otras naciones, porque si lo hacían, podían perder su reverencia por Dios y su santa ley, y llegarían a ser semejantes a los pueblos idólatras que los rodeaban. Mediante el acto de la circuncisión, aceptaban solemnemente cumplir su parte de las condiciones del pacto hecho con Abraham, a saber, mantenerse separados de todas las naciones y ser perfectos. Si los descendientes de Abraham se hubieran mantenido separados de las otras naciones, no habrían caído en la idolatría. Al mantenerse separados de las otras naciones, la gran tentación de participar de sus costumbres pecaminosas y de rebelarse contra Dios no hubiera existido para ellos. Perdieron en gran medida su carácter peculiar y santo al mezclarse con las naciones que los rodeaban. Con el fin de castigarlos, el Señor trajo hambre sobre la tierra, lo cual los obligó a descender a Egipto para preservar su vida. Pero Dios no los olvidó mientras estaban en Egipto por causa de su pacto con Abraham. Permitió que fueran oprimidos por los egipcios para que se volviesen a Él en su angustia, eligieran su gobierno justo y misericordioso y obedecieran sus requerimientos. Al principio, solo unas pocas familias descendieron a Egipto, pero crecieron hasta convertirse en una gran multitud. Algunos fueron cuidadosos al instruir a sus hijos en la ley de Dios, pero muchos israelitas habían visto tanta idolatría que tenían ideas confusas acerca de la ley de Dios. Los que temían a Dios
clamaban con angustia de espíritu para que se quebrantara el yugo de su gravosa esclavitud y para que el Señor los sacara de la tierra de su cautiverio con el fin de poder servirlo libremente. Dios escuchó sus clamores y suscitó a Moisés como instrumento suyo para que llevara a cabo la liberación de su pueblo. Después de salir de Egipto y de la división de las aguas del Mar Rojo delante de ellos, el Señor los probó para ver si confiaban en quien los había sacado, una nación de otra nación, por medio de señales, tentaciones y maravillas. Pero no pudieron soportar la prueba, murmuraron contra Dios por las dificultades que encontraron en el camino y manifestaron su deseo de regresar otra vez a Egipto. Escritos en tablas de piedra. Para que no tuvieran excusa, el Señor mismo condescendió a descender al Sinaí, envuelto en gloria y rodeado por sus ángeles, y en una forma sublime e impresionante dio a conocer su ley de los 10 mandamientos. No confió a nadie para enseñarla, ni siquiera en sus ángeles, sino que dio su ley con voz audible al oído de todo el pueblo, y ni así confió en la frágil memoria de una gente proclive a olvidar sus requerimientos, sino que los escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Eliminó toda posibilidad de que mezclaran sus santos preceptos con tradiciones o que confundieran sus requerimientos con las costumbres de los hombres. Se acercó entonces aún más a su pueblo, tan dispuesto a apartarse, de modo que no se limitó a dejársele los 10 preceptos del Decálogo. Ordenó a Moisés que escribiera lo que iba a decir, es a saber, juicios y leyes, con indicaciones precisas con respecto a lo que quería que hicieran, para que así guardaran los 10 preceptos que habían sido grabados en las tablas de piedra. Esas indicaciones y esos requerimientos específicos se dieron para inducir al hombre falible a obedecer la ley moral que tan proclive está a transgredir. Si la humanidad hubiese guardado la ley de Dios, tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada en el arca por Noé y observada por Abraham, no habría habido necesidad del rito de la circuncisión. Y si los descendientes de Abraham hubiesen guardado el pacto, del cual la circuncisión era una garantía, nunca hubieran caído en la idolatría, ni se habría permitido que descendiesen a Egipto, ni habría habido necesidad de que Dios proclamara su ley desde el Sinaí y la grabara en tablas de piedra, ni que salvaguardara esos preceptos mediante las indicaciones, los juicios y los estatutos que le daría a Moisés. Juicios y estatutos. Moisés escribió esos juicios y estatutos procedentes de la boca de Dios mientras se encontraba con él en el monte. Si el pueblo de Dios hubiera obedecido los principios contenidos en los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las indicaciones definidas dadas a Moisés, que él escribió en un libro con relación a su deber hacia Dios y hacia sus semejantes. Las indicaciones específicas que el Señor dio a Moisés con respecto al deber de su pueblo hacia sus semejantes y al extranjero son los principios de los 10 mandamientos, simplificados y presentados en forma definida para que no pudieran caer en error. El Señor instruyó a Moisés claramente con respecto a los sacrificios ceremoniales que debían terminar con la muerte de Cristo. El sistema de sacrificios preanunciaba la ofrenda de Cristo como Cordero sin mancha. El Altísimo estableció primeramente el sistema de ofrendas y sacrificios con Adán después de su caída, y éste los enseñó a sus descendientes. Este sistema se corrompió antes del diluvio por causa de los que se separaron de los fieles seguidores de Dios y se dedicaron a la construcción de la Torre de Babel.
ofrecieron sacrificios a los dioses que ellos mismos se hicieron en lugar de ofrecérselos al Dios del cielo. Lo hicieron no porque no tuvieran fe en el Redentor venidero, sino porque creían que podrían agradar a sus dioses al ofrecer una gran cantidad de animales sobre sus altares contaminados e idolátricos. Su superstición los indujo a caer en enormes extravagancias. Enseñaban a la gente que mientras más valiosos fueran los sacrificios que ofrecían, mayor placer proporcionarían a sus ídolos y mayores serían también la prosperidad y las riquezas de la nación. Por esa razón, a menudo se ofrecían sacrificios humanos a esos dioses inertes. Esas naciones tenían leyes y reglamentos sumamente crueles para controlar las acciones de la gente. Esas leyes fueron promulgadas por hombres cuyos corazones no habían sido suavizados por la gracia, y aunque podían condonar el más degradante de los crímenes, una pequeña ofensa los inducía a castigarla con el más cruel de los castigos. Moisés tenía presente esto cuando dijo a Israel: «Yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como los está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?» Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8. Por tanto, les dio indicaciones de construirles un edificio para sus ofrendas y sacrificios según la voluntad divina. El santuario terrenal. El tabernáculo fue hecho de acuerdo con el mandato de Dios. El Señor suscitó hombres y los habilitó con facultades sobrenaturales para llevar a cabo una obra sumamente ingeniosa. No se permitió que ni Moisés ni sus obreros planificaran la forma ni los métodos de construcción del edificio. Dios mismo trazó el plano y se lo dio a Moisés con indicaciones definidas respecto a su tamaño y sus formas, y los materiales que debían emplearse en la construcción, y especificó cada mueble que se colocaría en él. Le presentó un patrón, un modelo en miniatura del santuario celestial, y le ordenó que hiciera todo de acuerdo con ese modelo que se le había mostrado en el monte. Moisés escribió estas indicaciones en un libro y las leyó delante de las personas más influyentes del pueblo. Entonces el Señor pidió al pueblo que trajeran una ofrenda voluntaria para que le hicieran un santuario, de manera que pudieran morar entre ellos. Entonces salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, todo aquel a quien su corazón impulsó y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, trajo una ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, para toda su obra y para todas las sagradas vestiduras. Vinieron tanto hombres como mujeres, todos de corazón generoso, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro. Todos presentaban una ofrenda de oro a Jehová. Éxodo, capítulo 35, versículos 20 al 22. Era necesario realizar grandes y costosos preparativos. Había que reunir materiales preciosos y caros, pero el Señor aceptaba solamente las ofrendas voluntarias. La devoción a la obra de Dios y el sacrificio sincero se requerían en primer lugar con el fin de preparar un sitio
para el Altísimo. Y cuando ya estaba en marcha la construcción del santuario, y la gente estaba trayendo sus ofrendas a Moisés, y cuando él las estaba preparando, presentando a los obreros, todos los hombres sabios que estaban dedicados a la obra, evaluaron las ofrendas y vieron que la gente había traído suficiente e incluso más de lo que se podía usar. Y Moisés proclamó en el campamento lo siguiente: ningún hombre ni mujer haga más labores para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Éxodo capítulo 36, versículo 6. Una advertencia para las generaciones venideras. Las repetidas murmuraciones de los israelitas y las manifestaciones de la ira de Dios por causa de sus transgresiones aparecen registradas en la historia sagrada en beneficio del pueblo de Dios que habría de vivir después sobre la tierra, pero muy especialmente para que constituyeran una advertencia para los que vivan cerca del fin del tiempo. Incluso sus actos de devoción y la energía y la generosidad manifestada al traer sus ofrendas voluntarias a Moisés aparecen registrados en beneficio del pueblo de Dios. Su disposición al preparar con tanta alegría los materiales para el tabernáculo es un ejemplo para todos los que verdaderamente aman y adoran al Altísimo, los que aprecian la bendición de la sagrada presencia de Dios cuando preparan la construcción de un lugar para encontrarse con Él. Deberían manifestar más interés y celo en esa obra sagrada y deberían adjudicarle un valor proporcionalmente mayor a las bendiciones celestiales que a las comodidades terrenales. Deberían comprender que están edificando una casa para Dios. Ciertamente, era importante que un edificio que se levantaba expresamente para que Dios se encontrase con su pueblo fuese edificado con cuidado para que sea cómodo, limpio y conveniente, puesto que habría de ser dedicado al Señor y ofrecido a Él, y porque se le habría de solicitar que more en esa casa, para que ésta adquiriera un carácter sagrado gracias a su santa presencia. Se debía dar lo suficiente a Jehová y en forma voluntaria para poder llevar a cabo la obra con amplitud, de manera que los trabajadores asignados para cada tarea pudiesen decir: no traigan más ofrendas. De acuerdo con el modelo. Cuando estuvo terminada la construcción del tabernáculo, Moisés examinó toda la obra, la comparó con el modelo y con las indicaciones que había recibido de Dios, y verificó que cada porción concordara con el modelo, y bendijo al pueblo. Dios dio un modelo del arca a Moisés con indicaciones especiales sobre cómo hacerla. Debía contener las tablas de piedra sobre las cuales Dios mismo había grabado con su propio dedo los 10 mandamientos. Parecía un baúl y estaba revestida de oro puro por dentro y por fuera. Tenía un adorno semejante a una corona de oro alrededor de su parte superior. La tapa de esta arca era el propiciatorio, hecha de oro macizo. En cada extremo de este había un querubín labrado en oro puro y macizo. Sus rostros estaban dirigidos el uno frente del otro y contemplaban con reverencia hacia abajo en dirección del propiciatorio, para representar a todos los ángeles celestiales que contemplan con interés y reverencia la ley depositada en el arca del santuario celestial. Estos querubines tenían alas. Una de ellas se extendía hacia lo alto, mientras la otra cubría su cuerpo. El arca del santuario terrenal era una réplica de la verdadera arca en el cielo. Allí, al lado del arca celestial, se mantienen de pie los ángeles vivientes a cada extremo del arca, y cada uno de ellos cubre el propiciatorio con una de sus alas, elevándolas hacia lo alto, mientras con la otra cubren sus cuerpos en señal de reverencia y humildad. Se pidió a Moisés se colocara en el arca terrenal
las 2 tablas de piedra. Se las llamó tablas del testimonio, y el arca recibió el nombre de Arca del Testimonio, porque contenía el testimonio de Dios en los 10 mandamientos. Los 2 compartimentos. El tabernáculo estaba constituido por 2 compartimentos separados por una cortina o velo. Todos los muebles del tabernáculo estaban hechos de oro macizo o revestidos de oro. Las cortinas del tabernáculo ofrecían una variedad de colores combinados en forma sumamente bella, y en esas cortinas había querubines bordados con hilos de oro y plata para representar a las huestes angélicas, que está relacionada con la obra del santuario celestial y que son ángeles que ministran en favor de los santos que se encuentran en la tierra. Detrás del segundo velo estaba el arca del testimonio, y una hermosa y rica cortina se extendía delante de ella. Esta cortina no llegaba hasta el cielo raso del edificio. La gloria de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio podía ser vista desde ambos compartimentos, pero en un grado mucho menor en el primero de ellos. Directamente delante del arca, pero separado por la cortina, estaba el altar de oro del incienso. El fuego que ardía en ese altar había sido encendido por Dios mismo, y se lo cuidaba reverentemente, alimentándolo con tanto incienso que llenaba el santuario con su humo fragante de día y de noche. Su perfume se extendía por kilómetros a la redonda en torno del tabernáculo. Cuando el sacerdote ofrecía el incienso delante del Señor, miraba hacia el propiciatorio. Aunque no lo veía, sabía que estaba allí. Cuando el incienso se elevaba como una nube, la gloria del Señor descendía sobre el propiciatorio y llenaba el lugar santísimo, y era visible también en el lugar santo. Y esa gloria, a menudo, llenaba de tal modo ambos compartimentos que el sacerdote se veía impedido de oficiar y obligado a mantenerse de pie junto a la puerta del tabernáculo. El sacerdote que en el lugar santo dirigía sus plegarias por fe hacia el propiciatorio, que no podía ver, representaba al pueblo de Dios que dirige sus plegarias hacia Cristo, quien se encuentra frente al propiciatorio del santuario celestial. No puede ver a su mediador con sus ojos naturales, pero mediante el ojo de la fe puede ver a Cristo frente al propiciatorio y le dirige sus oraciones, y con seguridad suplica los beneficios de su obra mediadora. Estos sagrados compartimentos no tienen ventanas que permitieran entrar la luz. El candelero, hecho de puro oro, se mantenía encendido de noche y de día, y proporcionaba luz para ambos compartimentos. La luz de las lámparas del candelabro se reflejan en las tablas recubiertas de oro que se hallaban a ambos lados del edificio, y asimismo sobre los muebles sagrados y sobre las cortinas de hermosos colores, con querubines bordados, con hilos de oro y plata, cuyo aspecto era tan glorioso que no se lo podía describir. No hay lengua capaz de expresar la sagrada hermosura, el encanto y la gloria que se veían en esos compartimentos. El oro del santuario reflejaba los diferentes matices de las cortinas que parecían ostentar los colores del arco iris. Solo una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, y después de preparativos sumamente solemnes y cuidadosos, y ningún ojo mortal, salvo el del sumo sacerdote, podía contemplar la sagrada grandiosidad de ese compartimento, porque era la morada especial de la gloria visible de Dios. El sumo sacerdote siempre entraba temblando, mientras el pueblo aguardaba su regreso en medio del más solemne silencio. Sus más fervientes deseos eran que Dios lo bendijera. Frente al propiciatorio, Dios mantenía comunión con el sumo sacerdote. Si éste permanecía más tiempo del que parecía conveniente, la gente a menudo comenzaba a aterrorizarse,
temerosa de que por causa de sus pecados o algún pecado del sacerdote, la gloria del Señor le hubiera quitado la vida. Pero cuando oían el sonido de las campanillas que llevaban en su vestimenta, sentían un profundo alivio. Entonces el sumo sacerdote salía y bendecía al pueblo. Cuando la obra del tabernáculo estuvo terminada, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel. Así ocurría en todas sus jornadas. Éxodo, capítulo 40, versículos 34, 35 y 38. El tabernáculo se construyó de tal manera que se lo podía desarmar en piezas para llevarlo en ocasión de todos sus viajes. La nube guiadora. El Señor condujo a los israelitas en todas sus peregrinaciones por el desierto, cuando era para el bien del pueblo y la gloria de Dios que levantaran sus tiendas en cierto lugar. El Altísimo lo manifestaba mediante la columna de nube que descendía directamente sobre el tabernáculo, y allí permanecía hasta que Dios quería que emprendieran el viaje de nuevo. Entonces la nube de gloria se elevaba por encima del tabernáculo y así volvían a viajar. En todos sus viajes manifestaban un orden perfecto. Cada tribu llevaba un estandarte con el emblema de la casa de su padre, y cada una de ellas había recibido la orden de acampar junto a su estandarte. Y cuando viajaban, las diferentes tribus marchaban en orden, cada una junto a su propio estandarte. Cuando descansaban de sus viajes, erigían el tabernáculo, y entonces las diferentes tribus levantaban sus tiendas en orden, justamente en el lugar que Dios les había mandado, alrededor del tabernáculo, a cierta distancia de él. Durante sus viajes, llevaban el arca del pacto delante de ellos. Así, la nube de Jehová iba sobre ellos de día. Cuando el arca se movía, Moisés decía: «Levántate, Jehová, que sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen». Y cuando ella se detenía, decía: «Descansa, Jehová, entre los millares de Israel». Números, capítulo 10, versículos 34 al 36. Esto fue En Busca de Esperanza, el mayor rescate de todos los tiempos. Lecturas de Alejandro Venegas y Karen Carballo, sobre textos de Elena de White.